Por primera vez en su historia reciente, el Perú ha puesto en manos de un hombre casi desconocido, cuestionado judicialmente y sin legitimidad electoral en la conducción del Estado. José Enrique Gerí Oré, abogado de 38 años, asumió el 10 de octubre la presidencia de la República del Perú tras la destitución de Dina Boluarte. Lo hizo amparado en la Constitución, en su condición de presidente del Congreso, pero no en la confianza de la ciudadanía. En las calles, la noticia fue recibida con una mezcla de furia, cansancio y desdén. En Lima y otras ciudades se convocaron protestas bajo un lema que resume el clima social: el pueblo no se rinde. A pocos días de haber juramentado el cargo, Gerí enfrenta un país fracturado, una clase política desprestigiada y una generación joven que ya no cree en las instituciones. El Congreso destituyó a Boluarte por incapacidad moral, tras meses de cuestionamientos por la crisis de seguridad. En la práctica, su caída fue el resultado de un desgaste político, sin aliados, sin respaldo popular y cercada por investigaciones fiscales. Su salida era cuestión de cálculo y de tiempo. La votación, unánime y sin fisuras, reveló una voluntad de supervivencia más que de renovación, y el relevo recayó en quien presidía el Parlamento, José Gerí, uno de los rostros emergentes de la política oportunista que domina el Perú. Hasta hace poco, Gerí era un nombre marginal en la política peruana. Fue electo congresista en 2021 con apenas 11.600 votos, una cifra ínfima incluso para los estándares peruanos. Su llegada al Parlamento se dio además como suplente accesitario del expresidente Martín Vizcarra, inhabilitado para ejercer cargos públicos. De abogado discreto en Lima, pasó en 3 años a presidir el Congreso y luego el país, un ascenso que muchos atribuyen más a su habilidad para tejer alianzas pragmáticas que a un liderazgo real. Analistas lo describen como el producto de una política de reemplazos, políticos que no llegan por mandato popular, sino por el vacío que deja la caída del anterior. Su llegada al poder no solo sorprende, sino indigna. En enero de 2025, Gerí fue denunciado por violación sexual. La víctima declaró haber sido agredida mientras estaba inconsciente. El caso derivó en una evaluación judicial que ordenó para el entonces congresista un tratamiento psicológico por impulsividad y conducta sexual patológica. Pese a ello, la Fiscalía, entonces presidida por Tomás Saladino Gálvez, el hermanito, archivó la denuncia en agosto por falta de pruebas concluyentes. El fallo provocó indignación. Gerí, un pajero a todas luces, se habría salvado en más de una ocasión. A esto se suman acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito. Durante su gestión como presidente de la Comisión de Presupuesto, Gerí habría intervenido en la asignación de recursos a municipalidades a cambio de sobornos. Los casos siguen abiertos en el Ministerio Público. Él, por supuesto, lo niega todo. Se declara víctima de una campaña política y asegura que la justicia ya habló, como si la justicia hablara en este país. En su primer mensaje a la nación, Gerí prometió un gobierno de transición y de orden. Reiteró que su prioridad sería enfrentar a la inseguridad ciudadana, el problema que, paradójicamente, precipitó la caída de Boluarte, pero su discurso fue recibido con escepticismo. Su insistencia en el orden fue interpretado por algunos sectores como un guiño a la línea dura del Congreso que ha promovido leyes restrictivas y una militarización de la seguridad. En palabras de los analistas políticos, Gerí representa la continuidad del modelo autoritario parlamentario, un Congreso fuerte, un Ejecutivo débil y un país cada vez más ajeno a la política. Desde el día de su juramentación, las protestas no cesan. En las calles de Lima, Arequipa y Trujillo, jóvenes universitarios, colectivos feministas y sindicatos se movilizan con pancartas que lo acusan de usurpador y violador. Entonces, José Gerí llega al poder sin base social, sin partido cohesionado y con un Congreso que lo apoya por conveniencia. Es, en palabras de algunos, el presidente de nadie. La única legitimidad que lo sostiene es la del procedimiento,
no la del consenso. Asimismo, su biografía personal es parca: limeño, católico, no casado ni con hijos, abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios de maestría en gestión pública. Lo que expone en redes sociales es nauseabundo. El tipo es un pajero y un misógino. Y esto es paradójico, siendo su partido Somos Perú un partido ligado a cierto conservadurismo social. Pero él se presenta como abogado y animalista y apela a la juventud como marca identitaria, pero fuera del marketing político poco se sabe de su horizonte o brújula política. El caso de Gerí condensa los males crónicos del sistema peruano: una clase política desconectada, una justicia errática y una ciudadanía que ya no se traga las ilusiones de los políticos. Su ascenso, lejos de anunciar un cambio, confirma la deriva de un país que vive en estado de reemplazo permanente. En 8 años el Perú ha tenido 7 presidentes. Cada caída repite el mismo patrón de indignación y olvido. Cada nuevo mandatario promete un punto de inflexión que nunca llega. La llegada de Gerí, un hombre con denuncias por violación y corrupción, al sillón presidencial no es un simple accidente, es el síntoma final de un sistema que ya no produce líderes sino putos sobrevivientes. Y así, mientras los políticos sigan planeando su reelección en abril de 2026, mientras las avenidas sigan hirviendo de tráfico y muerte y las marchas se disuelvan con gases y abarazos, los discursos se sucederán unos tras de otros como una broma infinita. Nada cambia, pero todo se pudre un poco más y el país sigue respirando por inercia. En los pasillos del Congreso, Gerí y sus aliados sonríen frente a las cámaras, convencidos, quizás sinceramente, de que encarnan el orden, que serán reelegidos porque nadie se acordará de sus cagadas, porque ellos creen que el peruano es desmemoriado y estúpido. Están convencidos que serán reelectos como si los peruanos no distinguieran la comida de la basura, como si asumieran que estamos acostumbrados a la corrupción. Y cuando el ciclo vuelva a repetirse, cuando otro nombre, otra cara y otra investidura ocupen el mismo vacío, nadie recordará al esperpento caricaturesco llamado José Gerí. Será un nombre que no signifique nada excepto asco y repudio, el producto de la política oportunista que nos ha caracterizado estos años de crisis. La pregunta que me come la mente es: ¿será este un digno representante de la ciudadanía peruana? Hasta la próxima.